Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartirles la palabra en esta tarde. El pasaje que vamos a estudiar hoy es, como dijo el pastor, Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. En este pasaje vemos que Jesús va acompañado con sus discípulos y ellos van en una barca desde una orilla del mar de Galilea hacia el otro lado. En dicha travesía, cuando estaban en el medio del mar, ellos tienen que enfrentar una gran tempestad de viento. Y era tan fuerte la tempestad que los discípulos estaban muy asustados, que pensaban que iban a morir en el medio del mar. Mientras la tempestad ocurría, Jesús estaba durmiendo, por lo cual los discípulos lo despertaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el mar, reprendió el viento, mandó a callar el mar, y todo regresó a la normalidad. Todo estaba calmado nuevamente. De eso trata este pasaje. Pero ahora vamos a verlo más detalladamente, versículo a versículo. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a que muriera por nosotros. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón este deseo de reunirnos, de congregarnos para adorarte, para alabarte, para compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hables a través del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. Por favor, si pueden abrir su Biblia, Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35, o lo pueden ver en la pantalla. Dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí vemos que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Aquí vemos que la palabra hace énfasis en aquel día. Es decir, en aquel día ocurrió algo. Lo que sucedió fue que en aquel día Jesús había pasado todo el día predicando la palabra junto al mar de Galilea a muchas personas. Y habían tantas personas que Jesús se tuvo que sentar en una barca y desde la barca le predicaba la palabra, le dio grandes enseñanzas. Jesús aprovechó para hablarle en parábolas. En ese día le habló acerca de la parábola del sembrador, acerca de la parábola de la lámpara encendida, acerca de la parábola del grano de mostaza, que es como el reino de Dios. Jesús le dio grandes enseñanzas. Y ese día ellos no solamente pudieron aprender grandes enseñanzas, sino que también vieron el poder sobrenatural de Dios. Imaginemos aquel escenario. Había muchas personas alrededor del mar, de la orilla del mar. Y donde hay muchas personas, hay mucho ruido, ¿verdad? Pero además tenemos el ruido de las olas golpeando en la barca, porque siempre en la orilla del mar hay mucho ruido, las olas que golpean en la barca, que golpean en las rocas. Pero a pesar de que había mucho ruido, a pesar de que había muchas personas, todos podían escuchar las enseñanzas de Jesús. Y había muchas personas, algunos quizás en el agua, a la orilla, otros sentados en la arena, otros sentados en rocas, otros sentados en troncos de árboles, algunos quizás sobre el resto de embarcaciones viejas, algunos estaban cerca de Jesús, otros estaban a una distancia muy lejana, porque habían muchas personas. Pero todos, a pesar del ruido, podían escuchar a Jesús. En aquella época no había autoparlante, tampoco nos imaginamos a Jesús gritando, ¿verdad? Pero todo, cada uno de ellos, podía escuchar de manera sobrenatural lo que Jesús estaba enseñando, aún los que estaban a distancia lejana, a pesar del ruido. Porque ese es el poder sobrenatural de Dios. Y quizás, si habían algunos que hablaban otro idioma, quizás la enseñanza le llegaba en su propio idioma. Y alguien puede pensar, no, pero eso es imposible. No, no es imposible. Para Dios nada es imposible. Además, ha ocurrido en otras ocasiones. En el día de Pentecostés, habían personas de diferentes naciones que hablaban diferentes idiomas. Sin embargo, cada uno de ellos podía escuchar las enseñanzas de los discípulos de Jesús en su propio idioma, de manera sobrenatural. Porque ese es el poder de Dios.
Y así como ocurrió en Pentecostés, sigue ocurriendo en la actualidad. Hay muchos testimonios de eso. En una ocasión, el predicador puertorriqueño Gigi Ávila estaba predicando en una cruzada, en un estadio muy grande, y había muchas personas. Y en el público había un matrimonio anglosajón, que solamente hablaba inglés, y Gigi predicaba en español nada más. Cuando terminó la prédica, ese matrimonio anglosajón se acercó a Gigi y le dijo que su mensaje había sido de mucha bendición para ellos. A lo cual Gigi le preguntó, ¿y cómo lo escucharon? ¿Alguien le tradujo el mensaje? Y dijo, no, nosotros te escuchábamos en nuestro propio idioma. Gigi predicaba en español y ellos escuchaban el mensaje en inglés de manera sobrenatural. Porque ese es el poder de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y quizá ese día esos discípulos estaban viendo ese poder sobrenatural de Dios obrando ahí a la orilla del mar de Galilea. En aquel día Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Note que no le dijo, tratemos de llegar al otro lado, sino le dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice algo, eso se va a cumplir, porque es la palabra del Dios encarnado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que cuando dice algo, Él siempre lo cumple. Pero en ese día los discípulos no confiaron en esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luego más adelante vamos a ver que ellos pensaron que iban a perecer en el medio del mar, que no iban a llegar al otro lado, a pesar de que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y así como ellos no confiaron en la palabra de Jesús, también nosotros a veces hacemos lo mismo. Nosotros tenemos muchas promesas de Jesús y no nos apegamos a esa promesa. Por ejemplo, Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo os haré descansar. Sin embargo, a veces cuando tenemos un problema pequeño, nos angustiamos, nos estresamos, estamos tan preocupados porque no le damos nuestra carga a Jesús. Es decir, nos pasa lo mismo. Y eso es lo que quiere Satanás, que estemos angustiados, que estemos preocupados, porque así no podemos servir bien en el reino de Dios. Además, cuando estamos angustiados por un problema pequeño, somos de mal testimonio para otras personas. Imagínense que un incrédulo vea a un cristiano que por un pequeño problema está angustiado, pierde la paz. ¿Qué va a decir? Para ser como tal persona, prefiero quedarme como soy. Pero si por el contrario, el incrédulo ve que un cristiano, por muy grande que sea el problema, nada le quita la paz, nada le quita el gozo, entonces va a decir, yo quiero tener lo que tiene esa persona, yo quiero conocer al Jesús que él confía. Y así de esa manera sirve de buen testimonio para esa persona. Amén. Pero eso es lo que quiere evitar Satanás. Debemos confiar en Jesús. Tenemos muchas promesas de Jesús y Jesús siempre cumple su promesa. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús había pasado todo el día predicando. Lo más posible era que Jesús estaba cansado, tenía sed quizá, o hambre. Sin embargo, los discípulos no fueron capaces de preguntarle si tenía sed, si quería algo de comer, si quería que buscara algo de comer. Simplemente lo tomaron como estaba a Jesús, ¿verdad? No se preocuparon por él, porque quizá querían salir de la multitud, quizá querían llegar rápido al otro lado para descansar ellos, pero no se preocuparon por lo que necesitaba Jesús, por el deseo de Jesús. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos tan preocupados por nuestras propias necesidades, por nuestros propios deseos, que nos olvidamos de lo que quiere Jesús de nosotros. Y lo que quiere Jesús de nosotros es sencillo. Lo que quiere Jesús es que amemos a la demás persona de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Lo que quiere Jesús es que nos agotemos, que nos cansemos, predicando la palabra así como Él lo hacía, que se agotaba, que se pasaba un día entero, pero no le importaba porque lo hacía por amor a las personas. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero no lo hacemos, porque estamos acostumbrados a vivir una vida fácil, estamos cómodos y no queremos perder esta posición de confort que tenemos. A veces pensamos, este fin de semana, este sábado voy a evangelizar. Pero cuando llega el sábado que estamos acostados,
no nos levantamos porque queremos descansar, ¿verdad? Y eso es. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nos cansemos, que nos agotemos así como lo hacía Él para llevar su palabra. Qué bueno que sí hay personas que siguen el ejemplo de Jesús, que no solo se agotan, se cansan, sino que arriesgan su propia vida por llevar el mensaje de Jesús. Vemos, por ejemplo, el mártir Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Él murió predicando la palabra, sin importar que lo estaban apedreando. Él no paró de predicar la palabra hasta que murió apedreado. Tenemos a Pablo. Pablo viajaba a larga distancia para llevar el evangelio. Se cansaba, se agotaba, pasaba hambre, necesidad, escasez. Lo llevaban presos, ¿no? Pasaba días en cárceles. Lo golpeaban. Una vez lo golpearon tanto que lo dejaron casi moribundo. Pero a pesar de eso, nada impidía que él siguiera predicando la palabra de Dios. Porque lo hacía por amor, porque imitaba a Jesús. Por eso Pablo nos dice, imítenme a mí de la misma manera que yo imito a Jesús. Y eso es lo que quiere Jesús, que lo imitemos a Él, que imitemos a Pablo, que nos cansemos, que nos agotemos por llevar el evangelio a todas personas. Porque hay mucha necesidad, hay muchas personas que necesitan escuchar de Jesús. Amén. Versículos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí vemos que se enfrentaron a una gran tormenta. El mar de Galilea es bien conocido porque de repente surgen grandes tormentas. Pero en ese día, esa tormenta era particularmente más grave que las anteriores. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahí con Jesús, entre sus discípulos, habían pescadores experimentados que tenían muchos años en pesca. Incluso pescaban en esa misma área del mar de Galilea. Por tanto, ellos conocían esa área bien. Ellos anteriormente se habían enfrentado a otras tempestades. Pero esa tempestad era peor. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a morir. Si en tempestades anteriores ellos habían sobrevivido y ahora tenían miedo, quiere decir que esa era más grave que todas las anteriores que habían vivido. Y cuando vemos fenómenos naturales así tan graves, mucha gente, principalmente ateos, se preguntan que si Dios es bueno y Dios es creador de todo, ¿por qué permite un mundo donde hay estos fenómenos naturales, donde mueren tantas personas inocentes? El asunto es que cuando Dios creó el mundo, no lo creó así. Dios creó un mundo bueno, donde no existían estos fenómenos naturales. Lo que causó esto es el pecado del hombre. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, cambió no solamente la naturaleza humana, sino que toda la naturaleza cambió. Como dice Romanos 8:22, toda creación gime de una a una en dolores de parto. ¿Por qué? Por causa del pecado de la humanidad. No es culpa de Dios, pero es fácil culpar a Dios. Pero qué bueno que sabemos que esto un día va a cambiar. Y muchos de los fenómenos naturales que enfrentamos en la actualidad se hacen aún más graves por culpa del hombre, por el abuso de los recursos naturales, por las talas indiscriminadas de los bosques, por la contaminación ambiental. Eso hace que los fenómenos naturales sean peores aún. ¿Y quién es el culpable? El hombre. Pero qué bueno que en Apocalipsis 21 dice que va a venir una tierra nueva, un cielo nuevo, donde no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a estar en ese lugar, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo, junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Aquí en esta porción del pasaje que hemos leído ahora, podemos sacar grandes enseñanzas. Primero, los cristianos vamos a pasar tribulaciones, vamos a enfrentar problemas en nuestra vida. Los discípulos de Jesús estaban junto a Jesús, estaban obedeciendo a Jesús. Sin embargo, tuvieron que enfrentar una gran tempestad. ¿Ves? Es decir, ser cristiano no indica que no vamos a pasar problemas. Pero hay personas que cuando ven a un creyente que está pasando un problema, lo juzgan y dicen, debe estar en malos pasos, debe estar haciendo algo malo, por eso Dios le está permitiendo que pase esa tempestad en su vida, ¿ves? Pero no es así. Aquí vemos que los discípulos
estaban en obediencia a Jesús, tuvieron que enfrentar la tempestad. En la misma Biblia vemos personas juzgando a creyentes cuando estaban pasando ciertos problemas. Por ejemplo, cuando Job fue atribulado por Satanás, sus amigos le insinuaron o le dijeron que era por culpa de que estaba haciendo algo mal, que por eso Dios permitió que le pasara todas esas cosas. Es decir, lo juzgaron de que algo mal estaba haciendo y por eso estaba sufriendo esas tribulaciones. Igualmente Pablo, cuando fue llevado preso a Roma, la embarcación de Pablo tuvo que enfrentar una tormenta y encalló en una isla llamada la isla de Malta. Ellos tuvieron un naufragio ahí. Cuando llegaron a esa isla había mucho frío. Y entonces hicieron una fogata para calentarse. Y Pablo fue a buscar ramas secas para echar en la fogata. Cuando agarró las ramas, dentro de las ramas venía una serpiente venenosa, letal, que nadie se salvaba de la mordida de esa serpiente. Cuando Pablo echó la leña al fuego, la serpiente, huyendo del calor, se le prendió en la mano de Pablo y lo mordió. Cuando las personas, los naturales de ese lugar, vieron a Pablo, dijeron, a la verdad que ese hombre es un homicida. Se salvó del naufragio, pero ahora va a morir por causa de la mordida de esa serpiente letal. Es decir, rápidamente ellos juzgaron, si va a morir es porque algo malo estaba haciendo, porque es una persona mala. Pero no es así. En una ocasión Jesús iba con sus discípulos y vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos a Jesús, ¿quién pecó, él o su padre, para que naciera así? A lo cual Jesús le contestó, no pecó él ni su padre, solamente nació así para la obra de Dios, para que a través de él se manifestara la obra de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí en este pasaje. Ellos estaban enfrentando una gran tempestad para que se manifestara la obra de Dios, el poder de Dios, y también para darle una gran enseñanza de fe a sus discípulos. Es decir, pasar tribulación no indica que estamos en malos pasos, porque todos vamos a enfrentar tribulaciones. Incluso Jesús lo dijo, en el mundo vamos a tener tribulaciones. Pero hay hermanos que a veces cuando tienen un problema, una dificultad, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Te dicen, estoy en victoria. Porque si te dicen que tienen problemas, van a decir, me va a juzgar y va a decir que soy un pecador. Y prefieren callarse. Y eso es lo que quiere Satanás, porque si nos callamos, entonces los hermanos nos vamos a orar los unos por los otros. Y Satanás sabe que en la oración hay poder. Que cuando oremos el enfermo se sana. Pero eso es lo que quiere evitar Satanás. Y es nuestro problema para que no oremos los hermanos los unos por los otros. Porque en la oración hay poder. Entonces vamos a enfrentar tribulaciones, ya lo vemos. Pero Dios aprovecha las tribulaciones que hay en nuestra vida para propósito en nuestra vida. Siempre saca algo bueno de los problemas que vienen en nuestra vida. Él tiene un propósito al permitir que esos problemas vengan a nuestra vida. Por ejemplo, la tempestad que enfrentó Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás estaba en desobediencia. Dios le había pedido a Jonás que fuera a predicar al pueblo de Nínive. Pero Jonás no quiso. ¿Por qué? Porque no quería él sabía que si él le predicaba a Nínive se iban a salvar. Pero él no quería que se salvaran. Porque ese era malo, era enemigo y era terrible. Y él no quería que Dios lo salvara. Pero Dios le mandó una tempestad para que él tuviera que hacer la voluntad de Dios. Es decir, que muchas veces vienen problemas en nuestra vida. Y Dios lo usa. ¿Para qué? Para corregir nuestro caminar. Porque nos estamos desviando y quizás quiere que enderecemos el camino. Tenemos la tempestad de Pablo, esa que mencioné hace un rato, cuando tuvo el naufragio en la isla de Malta. Dios aprovechó esa tempestad para abrir una puerta al evangelio en esa isla. Porque cuando llegaron allí, el padre del principal de esa isla estaba enfermo, tenía fiebre, estaba grave. Y Pablo, por imposición de la mano, lo sanó. Y cuando las personas de ese lugar, de esa isla, los naturales, escucharon, todos trajeron a sus enfermos a Pablo para que lo sanara. Y todos conocieron a través de Pablo el poder de Dios, conocieron de Jesús, conocieron el evangelio. Y fue tan exitosa la estancia de Pablo en esa isla, que al lugar donde ellos tuvieron el naufragio, le pusieron como nombre a esa bahía, la bahía de San Pablo. Y cuando alguien en la actualidad, después de 2000 años,
pregunta, ¿por qué se llama la bahía de San Pablo? Entonces ellos vuelven a contar la historia, cómo fue la estancia de Pablo en el lugar. Y conocen del Dios poderoso, conocen de Jesús a través de aquella tormenta que ocurrió hace 2000 años. Es decir, Dios usa la tormenta en nuestra vida para propósitos buenos. Y a través de la tormenta podemos, por ejemplo, madurar nuestra fe también. Porque cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestros problemas, cómo nos saca de nuestros problemas, a veces de manera sorprendente, entonces nuestra fe va madurando, nuestra fe se va haciendo cada vez más y más fuerte. Incluso en Abraham, que es conocido como el padre de la fe, su fe fue madurando. Porque en Génesis, capítulo 17, Dios le hizo una promesa a Abraham, que iba a tener un hijo con Sara. Pero luego, más adelante, en Génesis 20, Abraham va a habitar a la tierra de Gerar y todavía no tenía su hijo. Pero él por temor, porque su esposa era hermosa, por temor que alguien lo matara o lo retara a un duelo para quitarle la esposa, dijo que era su hermana. Y como dijo que era su hermana, es decir, él pensaba que podía morir. Entonces no estaba confiando en la promesa de Dios que iba a tener un hijo con Sara, que ya se lo había prometido. Porque si él confiara en Dios, no iba a pensar que Dios lo iba a dejar morir, ¿verdad? Pero sin embargo, él pensó que podía morir. Y como dijo que era su hermana, el rey de Gerar tomó a Sara para que fuera su esposa. ¿Ves? Porque dijo que era su hermana. Pero qué bueno que Dios no lo permitió, porque Dios siempre cumple su promesa. Él dijo a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, y por eso no permitió que el rey de Gerar tomara a Sara. Y no solo no permitió, hizo que fuera de bendición para Abraham, porque lo dejó habitar en cualquier parte de la tierra que quisiera y le dio siervas y muchos ganados. Es decir, Dios bendijo grandemente a Abraham. Y eso hizo que la fe de Abraham se hiciera más fuerte, que la fe de Abraham madurara grandemente. Tanto maduró la fe de Abraham por ese problema en su vida, que en adelante, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a ese único hijo, a ese hijo que nació de esa promesa, a Isaac, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. No porque quería que el hijo muriera, porque confiaba en Dios, porque sabía que tenía una promesa, que de ese hijo iba a tener descendencia. Y él decía y pensaba, dice Hebreos capítulo 11, si yo sacrifico a mi hijo, poderoso es Dios para levantarlo de los muertos, porque yo tengo una promesa que voy a tener descendiente con ese hijo mío. ¿Ve? La fe ya había madurado tanto, él sabía que matar a su propio hijo, Dios lo iba a levantar de los muertos para que ese hijo tuviera más hijos, los hijos luego. Amén. Y por eso Dios permite que vengan problemas a nuestra vida, porque nuestra fe se va haciendo cada vez más y más fuerte. Cuando miramos hacia atrás y vemos todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida, eso hace que nuestra fe vaya madurando y haciéndose cada vez más y más fuerte. Amén. Algo que podemos sacar de esta porción que leímos también es que aquí vemos la naturaleza humana de Jesús. Había una gran tempestad, pero a pesar de eso Jesús estaba durmiendo, porque quería descansar. Y la tempestad no le quitaba el sueño, no le impedía que él siguiera durmiendo, porque necesitaba descansar. Porque Jesús no solamente era Dios, también era 100% Dios y era 100% humano. Y sentía, se cansaba, se agotaba de la misma manera que nosotros. Padecía las mismas situaciones que nosotros. En una ocasión, vemos en Juan capítulo 4, que Jesús llega junto al pozo de Jacob, dice la palabra que estaba cansado del camino, ya se había cansado, y llegó al pozo de Jacob a descansar, porque él también se cansaba. Pero en ese momento él aprovechó para predicarle a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Que la mujer se convirtió y luego se convirtió en discípula de Jesús, y gracias a ella muchos samaritanos vinieron al conocimiento de Jesús. Es decir, Jesús se cansaba, se agotaba predicando la palabra, y aún cuando descansaba también aprovechaba para predicar la palabra. Y eso era lo que estaba haciendo en este pasaje. Él estaba durmiendo, pero durmiendo estaba predicando a los discípulos. ¿Por qué? Porque le estaba dando una enseñanza de fe, que la tormenta, por muy grave que sea, no nos puede quitar el sueño, porque tenemos un Dios que sabemos que no va a salir de esa tormenta. Entonces Jesús, durmiendo, le estaba dando una enseñanza de fe a sus discípulos, que nada nos debe quitar el sueño, que nada nos debe quitar el gozo, porque tenemos un Dios poderoso que nos va a sacar siempre de cualquier tribulación que venga a nuestra vida. Amén. Amén. Seguimos con otra enseñanza que vemos aquí, es
que los oídos de Jesús están atentos a nuestras peticiones. Había una gran tormenta, un viento fuerte que golpeaba en la barca, pero nada de eso le quitaba el sueño a Jesús. Nada de eso lo despertaba a Jesús. Pero cuando el menor clamor de uno de sus discípulos le habló a Jesús, inmediatamente se despertó. ¿Por qué? Porque los oídos de Jesús están atentos a nuestro clamor, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. La tempestad no le pudo quitar el sueño. El mínimo voz de uno de sus discípulos rápidamente se levantó a escuchar qué querían sus discípulos. Porque Jesús es como aquella madre que está durmiendo en medio de grandes ruidos y nada le quita el sueño. Por el mínimo llanto de uno de su bebé, inmediatamente se despierta a atender a su bebé, ¿verdad? Así es Jesús. Está pendiente a nuestra oración, a nuestras peticiones. Solo necesitamos clamar a Él cuando tenemos un problema en nuestra vida. Amén. Otra enseñanza que vemos en esta porción es que los discípulos no tenían fe. Jesús le había prometido que iba a llegar al otro lado. Sin embargo, porque piensa que van a morir ahí en el medio del mar. Y no lo están despertando porque piensan que Jesús va a calmar la tormenta. Ellos no sabían eso, porque si no, no se hubiesen... Como vamos a ver más adelante, que ellos se asustaron cuando vieron que Jesús calmó la tormenta. Ellos estaban despertando a Jesús para que lo ayudara en su naturaleza humana, es decir, para que lo ayudara quizás a sacar el agua del bote, a remar, pero no porque sabían que Jesús iba a calmar, porque ellos no tenían fe en Jesús. Pasemos, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Aquí vemos que Jesús cuando despierta reprende al viento. Y lo hizo de la misma manera que Él reprendía a los demonios. ¿Qué nos indica esto? Que detrás de esa tempestad estaba la mano de Satanás. Ellos estaban teniendo una guerra espiritual ahí con Satanás. Y esa guerra no terminó ahí, porque luego que se calmó el viento, cuando ellos llegaron a la orilla del mar, dice la palabra, que inmediatamente que llegaron a la orilla del mar, les salió el endemoniado Gadareno, el cual estaba poseído por una legión de demonios. Es decir, estaban teniendo una guerra espiritual que luego continuó en la orilla cuando llegaron. Y así como ellos, nosotros también vamos a tener guerras espirituales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, ¿qué es? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Nuestra lucha es contra Satanás y su ejército. Pero así como ellos salieron victoriosos, nosotros también vamos a salir victoriosos de cualquier guerra espiritual que venga a nuestra vida. Solo necesitamos mantenernos, apegarnos a Jesús, porque Satanás ya está derrotado, porque Jesús lo venció en la cruz. Y sabemos que siempre vamos a salir victoriosos. Amén. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Aquí vemos, la tormenta no perturbó a Jesús, no quitó el sueño. Pero Jesús estaba perturbado al ver la incredulidad de sus discípulos. No creían en su palabra. Y Jesús tenía muchas razones para estar molesto con sus discípulos. Primero, no confiaron en su palabra. Jesús le dijo: llegaremos al otro lado, pasemos al otro lado. Pero ellos no tuvieron fe, porque pensaron que iban a perecer ahí en el medio del mar. Además, Jesús, otra razón que tenía Jesús para enojarse con ellos, ellos le dijeron que si no tenía cuidado de ellos, como no te importa que vamos a morir, le dijeron a Jesús cuando lo despertaron. Cuando ellos habían estado con Jesús, veían el amor que tenía Jesús por las personas, el cuidado por las personas, que lo sanaba, lo liberaba. Y ahora están diciendo como que Jesús no tenía preocupación por ellos. Es una falta de fe hacia Jesús, hacia el amor de Jesús que tiene hacia nosotros. También Jesús, otra razón que tenía Jesús para estar enojado con ellos, es que ellos no tenían fe en el Dios de Israel, en Jehová. Porque ellos sabían que Jesús era el Mesías. Porque cuando Andrés, el hermano de Pedro, que son sus discípulos, conoció a Jesús, ese día que conoció a Jesús, él se quedó toda la noche en la casa de Jesús. Y al día siguiente fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo: ven que hemos hallado
al Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Mesías de Israel. Pero ahora, al pensar que van a morir en el medio del mar, están pensando que el Dios Jehová iba a permitir que su Mesías muriera en el medio del mar ahogado. Es decir, estaban ofendiendo al Dios de Israel, que no iba a permitir que se cumplieran las promesas que había para ese Mesías. Es decir, es una ofensa grave para Jehová, porque ellos sabían que era el Mesías y pensaron que ese Mesías iba a morir en el medio del mar. Y así como Jesús le preguntó, ¿qué, no tienen fe? Así también nos pregunta a nosotros. ¿Y tú no tienes fe? Cuando nosotros estamos pasando un problema y nos preocupamos tanto por ese problema, Jesús nos dice, ¿no te acuerdas el problema anterior que era más grave y yo te saqué de él? ¿Qué está pasando contigo que ahora no confías? ¿Ve? Así nos pregunta él. Tú tienes mucha experiencia, muchos testimonios de lo que he hecho yo en tu vida. ¿Qué está pasando que ahora no confías en mí? ¿Ve? Así como le pregunta a ellos, nos pregunta a nosotros. Siempre debemos confiar en Jesús porque siempre Él nos va a sacar de los problemas. Amén. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? El viento, la tempestad ya se había ido, todo estaba calmado. Era para que no sintieran más temor, ¿verdad? Porque ya todo lo malo había pasado. Pero ahora tenían un nuevo temor los discípulos, estaban asustados. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba la presencia de Dios y sintieron temor por la presencia de Dios. Porque como dice el Salmo 89, versículo del 8 al 9, Jehová tiene dominio sobre el mar, sobre la tormenta. Él es el que controla las olas. Entonces ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios para que esa tormenta se hubiese calmado. Y sintieron temor en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado hace que tengamos una naturaleza caída y que por eso sentimos miedo a estar en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y escucharon que Jehová estaba en el huerto del Edén, ¿qué hicieron? Se escondieron entre los árboles. ¿Por qué? Porque tenían miedo de estar en su presencia, porque tenían una naturaleza caída ahora, porque habían pecado, porque estaban en tinieblas y Dios es luz. Y la luz y la tiniebla no pueden tener comunión. Por eso es el miedo al estar en la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Hebreo estaba recibiendo los mandamientos directos de la voz de Dios, ellos sintieron miedo a estar en la presencia de Jehová. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros porque no queremos que hable Jehová. ¿Por qué? Porque tenían miedo a morir en la presencia de Dios por causa del pecado. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Los discípulos tuvieron terror, temor, que ahí estaba la presencia de Dios. Porque por causa del pecado perdimos la comunión con Dios. Pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad? Que envió a su único Hijo, a Jesús, a que muriera por nosotros, a que derramara su sangre inocente, para que cubriera todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y ahora volvemos a tener comunión con el Padre. Y ahora no tenemos miedo de ir a su presencia, porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Y ante todo, mejor que eso, ahora confiamos y anhelamos, como dice Pablo, un día partir de este cuerpo y estar en la presencia del Señor. Porque ya no sentimos más miedo, porque ahora estamos seguros gracias a la obra de Jesús. No a nuestra obra, sino a la obra que hizo Jesús por nosotros. Amén. Entonces, en todo el pasaje hemos visto grandes enseñanzas. Hemos visto también la naturaleza humana de Jesús, que se cansaba, que se agotaba así como nosotros. También hemos visto la naturaleza divina de Jesús, el poder de Dios obrando en Jesús. También vimos la naturaleza caída del hombre, ¿no? Que por causa del pecado nos sentimos miedo de ir a la presencia de Dios, que necesitamos un Salvador. Y sabemos que ese Salvador es Jesús. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, de esa misma manera nos dice a nosotros, pasemos al otro lado. Móntense en la barca conmigo, nos dice Jesús. Vamos al otro lado, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Claro que en esa travesía vamos a enfrentar dificultad, vamos a enfrentar problemas, pero así como ellos salieron victoriosos, nosotros también siempre vamos a salir victoriosos. Si caminamos de la mano de Jesús, apegados a Jesús, tenemos la garantía que siempre
vamos a llegar a nuestro destino, a la vida eterna. Y si alguien me está escuchando y no tiene a Jesús como su Salvador, Jesús te está diciendo, te está invitando a que te suba en su barca. Solo necesitas abrir tu corazón a Jesús. Y Él te invita a que te suba a su barca para llevarte al otro lado. Solo necesitas reconocer que eres un pecador, que necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, el cual te está invitando a ir al nuevo lado, a la nueva orilla, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la vida eterna. No te promete que no va a haber problema en su vida. Sí vas a tener problemas, pero tiene la garantía que vas a salir siempre victorioso de los problemas que vengan a tu vida, que Dios lo va a usar para algo bueno en tu vida. Y sobre todo, que vas a tener el gozo, la paz de la salvación y la esperanza de que un día vas a estar junto a Dios por toda la eternidad. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser tan bueno con nosotros, por enviar a tu Hijo, Padre, para que no tengamos ese temor de ir a tu presencia, más bien para que deseemos estar ausente del cuerpo y ir junto a ti, Padre. Te pedimos que si alguien que me está escuchando no te conoce, toca su corazón, que abra tu corazón a ti y que se suba contigo en tu barca para ir hacia el otro lado, hacia la vida eterna. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén.